Continuando en esta serie de catequesis sobre la Biblia, sobre el domingo dedicado a las Sagradas Escrituras, voy a compartirles la siguiente catequesis, la número 4, la Sagrada Escritura en la vida del cristiano. El anhelo de felicidad, el deseo de obtener una vida plenamente satisfactoria, está arraigada desde siempre en el corazón humano. Habría de preguntarnos cuál es el anhelo de nuestro corazón, qué es lo que nos mueve. Hoy en día, ante una sociedad arraigada por una serie de circunstancias, de comportamientos éticos, de comportamientos morales, que tienen que ver desde la conducta interior, la propia conducta personal. Dice que para los cristianos, las Sagradas Escrituras no es sólo la fuente de la revelación o la base de la fe, sino también es el punto de referencia imprescindible de la moral, es decir, donde encontramos puntos claves para una conducta ante la sociedad, es decir, cómo nos vamos a desarrollar. Y para esto vamos a partir de el siguiente libro, Raíces Bíblicas del Comportamiento Cristiano. Diversas objeciones se oponen a esta convicción. Una primera dificultad es el rechazo de normas, obligaciones y mandamientos. Aquí resulta interesante lo siguiente. Para muchos es difícil acatar al pie de la letra lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, lo que nos dicen los mandamientos. Por eso dice, se oponen a esta convicción. Y una segunda dificultad es debida a las mismas Sagradas Escrituras. Es decir, los escritos bíblicos han sido redactados al menos hace 1900 años y pertenecen, por lo tanto, a épocas distintas a las de la actualidad. Vemos un ejemplo claro que en épocas lejanas en las que las condiciones de vida eran diferentes a las de hoy en día. Muchísimos temas que han cambiado, temas que en aquel entonces no se tocaban en los mandamientos, por ejemplo, las tecnologías. Y hoy en día es un tema clave el uso hasta cierto punto adecuado, pero también en ocasiones inadecuado que le damos a la tecnología. Si nosotros hubiéramos tenido en aquel entonces, cuando fueron dados el decálogo de los 10 mandamientos al pueblo de Israel, algo que tuviera que ver con tecnología, probablemente hubiera sido una pauta para nuestro comportamiento y estar enfrente a la tecnología. Muchísimas situaciones y problemas actuales son ignorados por los escritos bíblicos. Si bien anteriormente ya se tocaba el punto de lo que tenía que ver con familia, lo que tenía que ver con la persona, lo que tenía que ver con la pureza. Pero hoy en día hay muchos problemas actuales que, como dice este prólogo de este libro, son ignorados en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, no existe un escrito donde se haga mención de las tecnologías, donde se haga mención de las economías, donde se haga mención de la vida actual. Es por lo tanto de que muchas personas pueden sentirse indiferentes ante ante este punto de referencia. ¿Por qué? Porque si bien hace
como ya lo mencionaba, ya unos años, donde fueron redactados estos escritos, habría entonces de preguntarnos, ¿cómo es nuestro comportamiento ante la sociedad? Ya en el 2002, la Pontificia Comisión Bíblica, que encargó el entonces presidente cardenal Joseph Ratzinger, ha querido por ello afrontar la relación de las Sagradas Escrituras y con la moral, colocándolo delante la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor y el significado del texto inspirado para la moral de nuestro tiempo? Si bien estamos diciendo que hace aproximadamente 18 años, cuando el entonces cardenal Joseph Ratzinger se plantea esta pregunta: ¿cuál es la relación entre las Sagradas Escrituras y el comportamiento actual? Habría de preguntarnos cuál es nuestro comportamiento, es decir, en base al texto bíblico, cómo es que nos comportamos, si verdaderamente tenemos como punto de referencia el texto bíblico para nuestro buen comportamiento, o si solamente actuamos en base a nuestro libre albedrío. La primera parte del documento se propone presentar esta concepción bíblica característica en la antropología y teología, que se compenetran mutuamente. En muchos de los casos suele haber una discusión por la antropología, que es el origen, ciencia que estudia el origen del hombre, y la teología. Para muchos puede ser contradictorio estas dos teorías, pero sin embargo dice que se compenetran mutuamente. Es decir, en este texto, en este libro que en un momento más les hablaré, es lo que trata de hacer una estrecha relación. Antropología y teología se compenetran mutuamente. Y en la segunda parte del documento se deja en que las Sagradas Escrituras no se pueden encontrar directamente soluciones a muchos problemas modernos. Hoy en día, ante un panorama que parece desconsolador para muchos, ante un panorama difícil e incierto por tantos problemas actuales, que si nos damos cuenta en noticias y a través de las redes sociales, las noticias son algo tristes, porque si bien nos están informando no en ocasiones de cosas buenas, sino en la mayoría de cosas negativas, de cosas que entristecen a uno. Por eso dice que en la segunda parte del documento no vamos a encontrar soluciones en la Biblia ante estos problemas modernos. Sin embargo, la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos va a ayudar a encontrar soluciones válidas para el obrar humano. Es decir, debe de ser nuestro referente de apoyo, debe de ser nuestro punto de partida, donde encontremos en esta revelación, en las Sagradas Escrituras, algunas soluciones para estos problemas. Depende también de cómo afrontemos la situación. No vamos a decirle: Dios, ayúdanos con este tema, ayúdanos con esta problemática, si de nosotros no ponemos de nuestra parte. Por esto es que es importante esta catequesis, así como las anteriores que ya todos ustedes estuvieron siguiendo a la transmisión, pero en esta que tiene que ver directamente con la vida del cristiano, es decir, de cómo nos vamos a comportar ante Dios, pero también de cómo nos vamos a comportar ante una sociedad que bien exige un compromiso por parte de nosotros mismos.
Si bien una moral revelada con divino y respuesta humana. Es interesante este primer concepto, esta primera parte de este documento, porque dice el documento Las raíces bíblicas para el comportamiento humano, dice que hay una estrecha relación entre don divino y respuesta humana. Es decir, Dios nos ha llamado por nuestro nombre a cada uno. Esta acción antecedente de Dios y tarea del hombre es determinante para la Biblia y para la moral revelada. Aquí encontramos un punto clave, una palabra que puede ayudarnos a comprender mejor. Acción antecedente de Dios y tarea del hombre. Dios nos ha llamado por nuestro nombre, pero también habría que ver cuál es nuestro papel, cuál es nuestra tarea. Y más adelante dice, es determinante para la Biblia y para la moral revelada en ella. Dice, comenzando por la creación, tratemos de describir los dones de Dios conforme a las diversas fases de su actuación a favor de la humanidad y del pueblo elegido. Y añadimos siempre las tareas de Dios, ha conectado con sus dones. Es interesante al leer este texto, al leer este documento, porque nos habla primeramente de lo que es una antropología y lo que es la teología, porque vemos los dos aspectos, tanto la ciencia que estudia el origen del hombre, como la teología, lo relacionado con Dios. Por eso encontramos en este primer subtema una moral revelada, que es un don divino, pero también es una respuesta humana. Además de la relación que acabamos de describir, hay otros dos factores que son fundamentales para la moral bíblica. Muchos se han de preguntar, ¿cómo es que voy a encontrar en las Sagradas Escrituras los lineamientos para un mejor vivir o los lineamientos para poder obrar adecuadamente? Por eso dice, dos factores que son fundamentales para la moral bíblica. Esto no queda caracterizada por un moralismo riguroso, más aún el perdón de las personas. Aquí nos marca un concepto, el perdón para las personas. Encontramos una solución ante tanto problema que hay a veces de egoísmo, en ocasiones de rencores, y encontramos hoy una palabra para el perdón de las personas. En muchos de los evangelios, en algunos libros de las Sagradas Escrituras, se nos habla del perdón. Entonces, a los que en alguna ocasión nos hemos preguntado, ¿en la Biblia encuentro pautas para que pueda yo obrar adecuadamente? Y la respuesta es sí. Y un ejemplo claro de ellos es a lo que nos invita constantemente nuestro Señor Jesús a través de los evangelios, a perdonar a quien nos ofende, pero también a amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo. El don de la creación y sus implicaciones morales. Es interesante darnos cuenta de que existimos en un mundo portentoso
en un mundo que Dios ha dotado para cada uno. Dice, la Biblia nos presenta a Dios como creador de todo lo que existe, especialmente en los primeros capítulos del Génesis y en una serie de salmos. Muchos hemos escuchado la teoría de la creación del hombre. Muchos hemos escuchado diversas teorías en las escuelas, en las universidades, de que fuimos creados, que somos una sucesión del mono, una evolución, por la explosión del Big Bang, etcétera. Muchas teorías. Pero hoy las Sagradas Escrituras nos dicen que la Biblia nos presenta a Dios como creador de todo lo que existe. Ya en los primeros capítulos del libro del Génesis hace mención a toda la creación de Dios, que fueron 6 días donde creó el cielo, la tierra, los animales y todo cuanto existe. Por eso dice en el Génesis, en los primeros capítulos de este libro y en una serie de salmos, el don específico del Creador para el hombre consiste en el hecho de que Dios lo ha creado a su imagen. Y es interesante esto, Dios lo ha creado a su imagen. Por eso es que dice el don de la creación y sus implicaciones morales. Dios ya nos creó, Dios ya nos hizo. Ahora va a depender de nosotros cómo vamos a comportarnos ante Dios, pero también cómo vamos a comportarnos ante la sociedad, es decir, cómo va a ser nuestro comportamiento entre los hombres. Y es precioso escuchar esta frase de parte de Jesús, de parte de nuestro Padre Creador: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Eso lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es decir, somos una copia de Dios, por lo tanto debemos esforzarnos en ser mejores personas, en ser mejores ciudadanos y comportarnos como lo marca las Sagradas Escrituras. Según el orden del relato del Génesis, el hombre aparece como la meta de la creación de Dios. Es decir, cuando Yahvé crea todo el universo con todo lo que existe, dijo: ¿y quién va a poder disfrutar de todo lo que he creado? Y es cuando aparece y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es precioso escuchar esta frase porque si bien nos motiva a construir desde nuestras propias circunstancias el reino de Dios, el hombre queda descrito como vicario de Dios, de modo que aquel se remite a su Creador y este último, invisible y sin imágenes, reenvía a su criatura al hombre. Después de que Dios nos puso en este mundo, dice, quedamos descritos como vicarios de Dios. Es decir, que podemos ser administradores de los bienes de la creación de Dios. Tratando de especificar, el hombre es imagen de Dios por razón de al menos 6 características. Vamos a despejar un poco de dudas sobre este concepto y el primer punto sería la racionalidad, es decir, que somos capaces y tenemos la obligación de comprender el mundo creado.
Existe una gran diferencia entre nosotros y los animalitos, el cual nosotros tenemos la capacidad de poder razonar. Y una segunda diferencia puede ser la libertad. La libertad que implica la capacidad y el deber de decidir y la responsabilidad por las decisiones tomadas. Resulta contradictorio en ocasiones que ocupamos la libertad para hacer cosas indebidas, la libertad para hacer cosas inadecuadas. Pero entonces debemos, dice, de tomar la responsabilidad por las decisiones tomadas. Es decir, tengo la libertad, pero para poder ejercerla adecuadamente, tengo que ser responsable de mi propia libertad para no afectar a las demás personas, para no afectar y no hacer daño a la creación. Y un tercer punto es una posición de guía. ¿Qué es lo que a nosotros nos guía? En ocasiones puede ser guías materiales, cosa que es algo inadecuado, basarnos en un modelo superficial. Pero las Sagradas Escrituras, en este domingo que es dedicado a la Biblia, y no solamente hoy, sino debemos de tenerla como guía durante todo el año, durante toda nuestra vida, pero de ningún modo absoluta, sino bajo el dominio de Dios. Es decir, yo no puedo hacer las cosas por mi propia cuenta si no es con la ayuda de Dios. Dice que el hombre sin Dios no es nada. Es por eso que debemos de tener una guía basada en las Sagradas Escrituras. Dice, bajo el dominio de Dios. De tal manera que nosotros nos impregnemos de las Sagradas Escrituras, que así como pasamos mucho tiempo en las tecnologías, en las redes sociales, así podamos nosotros tener en nuestras manos el libro santo, las Sagradas Escrituras, que podamos impregnarnos de él para que podamos encontrar pautas para un mejor vivir. Y un cuarto punto acerca de estas características de que por qué somos imagen de Dios, de que por qué somos copia de Dios, dice la capacidad de actuar en conformidad con aquel de quien la persona humana es la imagen de Dios. Es decir, yo sé que me comporto bien, pero en ocasiones pueden haber factores externos que si bien puedan entorpecer nuestro comportamiento, pero entonces tenemos que actuar en conformidad con aquel de quien la persona humana es la imagen de Dios. Es decir, siempre hacer lo que Dios quiera que hagamos. Dios nunca va a querer que nosotros cometamos cosas inadecuadas, de que nosotros cometamos cosas indebidas, sino que Dios siempre va a estar ahí con nosotros para poder hacer cosas buenas. En ocasiones podemos decirnos, podemos preguntarnos, si Dios está conmigo, ¿por qué me deja que cometa X circunstancias que son negativas? Dios nos ha dado una libertad de dentro de la imagen que Dios nos creó, imagen de Dios, nos ha dado el libre albedrío, que consiste en saber elegir el bien o el mal. Es decir, Dios ya nos puso en el mundo, pero de nosotros va a depender de cómo estamos actuando, de cómo estamos comportándonos. Es por eso que debemos de actuar en conformidad con Dios, con aquel que nos ha creado a imagen de Dios, es decir,
imitar a Dios. Imitarlo en el sentido de saber perdonar, de saber hacer el bien. Imitar a Dios. Y un quinto punto es la dignidad de ser una persona, un ser relacional, capaz de tener relaciones personales con Dios y con los otros seres humanos. Es un punto clave la dignidad de ser una persona, un ser relacional. En un mundo tan globalizado donde parece ser que para ciertas personas, para ciertos grupos, es más importante lo material, en ocasiones donde descuidamos nosotros como seres humanos lo importante de la vida, lo importante de la familia, lo importante del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, como en ocasiones por circunstancias adversas a nosotros, somos capaces de dañar aquella creación que Dios nos ha regalado. Somos en muchas de las veces capaces de hacer daño a las especies que nos rodean. Vemos en las noticias hablar acerca sobre la destrucción de los ecosistemas. Estamos en una situación donde existen a nivel mundial muchos abortos. Por eso debemos de ser un ser relacional, es decir, saber tener una relación primeramente con Dios y después con los otros seres humanos, y no alterar y no destruir la creación que Dios nos ha regalado. Y un punto número 6, para poder entender que hemos sido creados a imagen de Dios, es la santidad de la vida humana. Es importante destacar este punto, la santidad de la vida humana, porque pareciera ser que para muchas personas, incluyendo a los niños, a los jóvenes, no les interesa o no quieren esforzarse por la santidad. Y por eso el punto número 6 hace referencia a la santidad de la vida humana. Es decir, desde pequeños inculcarles a los niños la santidad, es decir, que vayan guiando su vida por la voluntad de Dios, por la santidad a la que estamos llamados. Cierto que somos frágiles, tenemos una caducidad humana, es decir, vamos a llegar a un punto donde nos vamos a ir todos de este mundo, y habría de hacernos la reflexión de qué es lo que estamos dejando, qué es lo que estamos construyendo para las futuras generaciones. Si acaso nos estamos apoyando a construir el reino de Dios aquí en la tierra, o si estamos destruyendo lo que Dios nos ha regalado. Sin embargo, lo ha hecho poco inferior a los ángeles. Lo ha coronado de gloria y honor. Qué interesante es darnos cuenta de esta creación tan hermosa de Dios. Datos fundamentales de la existencia humana. Ya vimos que somos criatura de Dios, hechos a imagen de Dios. Dice que ser criaturas de Dios, haber recibido todo de Dios, esto es fundamental de la existencia humana y por ello también del obrar humano. Criaturas de Dios.
hemos recibido todo de Dios. Y el regalo más precioso que Dios nos ha dado a cada uno es el don de la vida. Por eso dice ser criaturas de Dios, haber recibido todo de Dios. Esto es fundamental en la existencia humana y por ello también del obrar de cada uno. Según esta concepción bíblica, nada de lo que existe proviene de sí mismo, sino que está fundamentalmente determinado por la voluntad y potencia creadora de Dios. Muchos hoy en día no quieren reconocer a Dios como creador de todo lo que existe y se quieren adjudicar los méritos por sí propios y dicen la mayoría, yo fui capaz de construir esto. Muchos ingenieros, muchos inventores. Y dice, esta concepción bíblica, nada de lo que existe proviene de sí mismo, sino que está fundamentalmente determinado por la voluntad y el poder de Dios. Vemos con este concepto un punto donde nos damos cuenta de todo lo grande que Dios ha hecho en favor de nosotros. Por eso entonces reconocer hasta en el detalle más mínimo, en el detalle a veces que podemos decir esto es insignificante, reconocer que todo proviene de la mano de Dios, que nada de lo que existe es por nuestra propia cuenta, sino que ha sido porque Dios así lo ha querido. Pero el mundo y el hombre en el mundo no existen sin Dios. Retomando el concepto anterior, tanto el mundo como nosotros que estamos en el mundo, existimos porque Dios así lo ha querido. Dependemos de Dios. El hombre, por lo tanto, no puede adquirir una comprensión verdadera y real del mundo y de sí mismo sin Dios. No podemos explicar nosotros mismos el origen de la creación, el origen de la vida humana, si no es que estamos con Dios. Por eso dice, el hombre no puede adquirir una comprensión verdadera y real del mundo y de sí mismo sin Dios. Es decir, hacer todo con Dios y por Dios. El hombre creado como imagen de Dios y su responsabilidad moral. Muchos podrán preguntarse si Dios ya nos puso en el mundo, ahora ¿cuál sería nuestra responsabilidad moral? Cada una de las características que hacen al hombre imagen de Dios lleva consigo importantes implicaciones morales. Es decir, Dios nos ha dado así como nosotros tenemos que hacer la tarea, los que estamos en escuela, los que están en escuela tienen que hacer la tarea. Así Dios nos ha puesto unas responsabilidades. A veces es complicado poder acatarlas, pero vamos a ir desglosando punto por punto para poder comprender que hemos sido creación de Dios y tenemos por lo tanto una responsabilidad moral. El conocimiento y el discernimiento forman parte del don de Dios. Nosotros conocemos, pero también nosotros debemos que tener el discernimiento para poder ver lo que es bueno y poder ver lo que es malo. Tenemos, por lo tanto, esa libertad de poder elegir lo que nos convenga, siempre y cuando no altere y no dañe
la creación de Dios, que es este regalo tan hermoso que Dios nos ha dado. El hombre es capaz y como criatura está obligado a indagar el proyecto de Dios y a tratar de discernir la voluntad de Dios para poder obrar justamente. Y aquí es precioso recordar cómo es que el profeta Samuel se dirige al Creador: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice este primer punto que estamos como criaturas obligados a indagar el proyecto de Dios, es decir, saber descubrir la misión que Dios me ha encomendado a mí, que Dios ha encomendado para que yo la desarrolle en el tiempo que Dios me preste en esta vida. Tratar de discernir la voluntad de Dios para poder obrar justamente. Yo que tengo ya el conocimiento y el discernimiento, es decir, que conozco yo cuál es la voluntad de Dios en mi vida, lógicamente que voy a obrar justamente. Y sería algo ilógico si yo ya conozco a Dios, voy a obrar negativamente. Por eso dice obrar justamente, siempre y cuando tengamos el conocimiento y el discernimiento y podamos descubrir el proyecto de Dios en nuestra vida. Segundo punto. Por razón de la libertad que le es dada, el hombre está llamado al discernimiento moral, a la elección, a la decisión, comportamiento, elección y decisión. Con estos tres puntos, con estos tres conceptos, podemos, sin embargo, tomar como punto de referencia cómo es nuestro discernimiento moral, qué estamos eligiendo y qué estamos decidiendo. Es interesante y es preciso resaltar que en las Sagradas Escrituras podemos encontrar un discernimiento, puede ayudarnos a tener una elección y una decisión. Tercer punto, la posición confiada. Al hombre implica responsabilidad, compromiso de gestión y administración. Compromiso y administración. ¿Qué estoy haciendo yo en favor de la creación? ¿Cómo es que estoy administrando los recursos que Dios nos ha regalado? Existimos por voluntad de Dios y también ya escuchamos cómo todo lo que existe ha sido porque Dios lo ha querido, porque ha estado en el designio de Dios darnos todo lo que nos rodea. Por ese motivo debemos de ser gestores y administradores, es decir, poder siempre hacer el bien, pero sobre todo hacer algo por nuestra propia casa común. Como diría el Papa Francisco en la encíclica Alabado seas mi Señor, nuestra casa común, cuidar nuestro entorno, cuidar el lugar donde vivimos. También al hombre le corresponde la tarea de formar de modo creativo el mundo creado por Dios. Ante tantos descubrimientos que hay, tenemos nosotros, por lo tanto, que contribuir, ayudar a construir un mejor futuro. Por eso dice, de modo creativo, el mundo hecho por Dios. ¿Qué estoy haciendo yo por
favorecer a este mundo que en ocasiones parece ser un poco descuidado por cada uno de nosotros. Un cuarto punto dice, esta responsabilidad debe ser ejercida de una manera prudente y benévola, imitando el dominio de Dios mismo sobre su creación. No por querer hacer un mundo más maravilloso, no por querer hacer un mundo creativo, voy a destruir y voy a hacer lo que me dé la gana. No, 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 por supuesto que no. Sin embargo, debemos de ser entonces responsables por ir construyendo juntos una mejor casa común. Los hombres pueden conquistar la naturaleza y explorar las dimensiones del espacio, pero deben respetar los límites fijados por el Creador. En este último punto, Dios no nos va a decir, si vas a construir esto, si vas a hacer aquello, tienes que matar a esta persona o tienes que hacer esto. De ninguna manera. Por eso dice, debemos de respetar los límites fijados por el Creador. Y aquí muchos de los científicos, muchos de los que han ido descubriendo nuevos inventos, me gustaría que ellos tuvieran esta reflexión, este último punto donde se dice que debemos de respetar los límites fijados por el Creador. Ante un panorama donde hay a nivel mundial una cifra alarmante de casos de niños abortados, tendríamos, por lo tanto, tanto el sector salud como las madres que quieran abortar, tendrían que ellos que primero ser conscientes de este último punto, de saber respetar los límites fijados por el Creador. Un quinto punto dice la dignidad que poseen las personas humanas como seres relacionales. Les invita y obliga a tratar de vivir una justa relación con Dios, a quien deben todo. Somos de Dios y para Dios debemos entonces, por lo tanto, de trabajar. Y se obliga a tratar de vivir una justa relación con Dios. ¿Puedo yo ser una persona, como dicen por ahí los jóvenes, una monja? O dicen por ahí, eres un padre, pero no se trata de eso, sino que se trata de ser conscientes desde nuestro propio estilo de vida, de ser conscientes de qué somos y cómo queremos ser. La gratitud es fundamental para la relación con Dios. En ocasiones se nos olvida agradecer por todo lo que Dios nos regala. A veces no valoramos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Hay veces que las cosas pequeñas, las cosas insignificantes no las tomamos en cuenta, pero hoy este punto nos dice la gratitud es fundamental para la relación con Dios. Agradecerle a Dios por el regalo de la vida, agradecerle a Dios por una familia que tenemos, por los amigos, agradecerle a Dios por que proporciona pan en nuestra mesa. Por eso entonces, si en alguna ocasión nos hemos cuestionado de que si en las Sagradas Escrituras podemos encontrar los lineamientos para un mejor vivir, la respuesta es sí. Ya hemos tocado varios puntos como el perdón,
la responsabilidad con la casa común, que es el mundo donde vivimos, sobre todo la gratitud, el amor al prójimo, entre otros puntos. Y un punto número 6 dice: la santidad de la vida humana reclama un respeto y una tutela que incluye todo y prohíba el derramamiento de la sangre humana. Tristemente nos damos cuenta que ha habido mucho derramamiento de sangre, tanto desde el tiempo de nuestro Señor, como es que el rey Herodes, llevado por la ambición, manda sacrificar a esos pequeños niños. Hasta hoy en día, muchos recién nacidos que son asesinados en el vientre de la madre. Por eso entonces estamos llamados a ser santos. Dice que la santidad reclama un respeto que incluya y prohíba el derramamiento de la sangre humana, porque imagen de Dios ha hecho Él al hombre. Si nos diéramos cuenta, si analizáramos que somos creación de Dios, que hemos sido creados a imagen de Dios, yo les aseguro que no cometeríamos tantas cosas malas, tantas cosas negativas, que no cometeríamos tanto derramamiento de sangre en el vientre de la madre, y no solamente ahí, sino que no cometeríamos tanto pecado, no cometeríamos tantos delitos, tantas cosas que son desagradables a los ojos de Dios. Dice el Decálogo, que es mejor conocido para nosotros como los 10 mandamientos, cosa que le da el Creador al pueblo de Israel a través de Moisés, una serie de instrucciones para ese entonces. Dice el Decálogo que indican su importancia preponderante en el conjunto de la Torá, que es decir, en hebreo, instrucción o enseñanza. Si yo les preguntara a los que están siguiendo esta transmisión, ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? Dice, por lo tanto, que 8 de los 10 mandamientos quedan formulados negativamente, es decir, que constituyen prohibiciones. Solo 2 tienen una forma positiva, la de preceptos por cumplir. Dice, de estos 10, 8 son prohibiciones, es decir, lo que no debemos hacer. Y dice que el 2 solamente tiene una forma positiva, es decir, los preceptos que debemos de cumplir. Santificarás las fiestas y amarás a Dios sobre todas las cosas. Cada uno de estos valores abre un programa, es decir, una tarea moral nunca finalizada. Las afirmaciones siguientes, introducidas por verbos, ilustran la dinámica generada por el seguimiento de cada uno de estos valores. Y de ese decálogo hay 3 valores verticales que añaden las relaciones de la persona humana con Dios. El primero de ellos, rendir un culto a un único absoluto, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo valor, respetar la presencia y la misión de Dios en el mundo, lo que el nombre simboliza. Respetar la presencia de Dios y la misión de Dios. Y valorar la dimensión sacra del tiempo. Santificarás las fiestas.
Esto quiere decir, ya traducida al castellano, pero no quiere decir, todos los que nos están siguiendo, santificar las fiestas. Significa principalmente asistir a misa el día domingo y fiestas de guardar. 7 valores horizontales que tocan a las relaciones entre la persona y las relaciones humanas. Honrar la familia. Hoy en día la familia pareciera ser que está en un desequilibrio, que ya no es la misma concepción padre, madre, hijo, sino que para muchos es muy normal ver una familia compuesta por 2 papás o 2 mamás. Por eso dice honrar la familia, tener como referente a la Sagrada Familia de Nazaret por Jesús, María y José. Promover el derecho a la vida. Vemos que en muchos países, inclusive aquí en nuestro propio México, en algunos estados de la República, tristemente han aprobado la ley del aborto. Y si los legisladores propios de cada entidad tuvieran este punto de promover el derecho a la vida, yo les aseguro que no hubiera tantas aprobaciones a las constituciones de cada estado. Mantener la unión de la pareja, marido y mujer. Casi uno se está acostumbrando hoy en día a ver en la calle, a ver en televisión, que fulanita anda con fulanita o perenganito anda con fulanito. Y entonces no estamos teniendo en cuenta este principio de defender la unión de la pareja, marido y mujer. Defender el derecho de cada uno a ver la propia libertad y dignidad respetada por todos. Dice preservar la reputación de los otros. Es decir, no voy yo a meterme en la vida de otras personas, no voy yo a querer, como dicen por ahí, a saber el chisme de qué le ocurrió a tal persona, ¿no? Sino que dice respetar la reputación de los otros, no haciendo comentarios negativos, no levantándoles falso testimonio ni mentiras. Respetar las personas que pertenecen a una casa, una familia, una empresa. Es decir, no haciéndoles daño. Y dejar al otro sus propiedades materiales. No robarás. El punto anterior, que era respetar a las personas, también incluye con no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hay veces que para muchos puede ser normal y dicen, pues ya no tiene compromiso, no tengo compromiso, pues le doy vuela al hilachi. No, nada de eso. Por eso dice respetar a las personas que pertenecen a una casa, una familia, una empresa, y dejar al otro sus propiedades materiales. La enseñanza moral de los profetas. En las Sagradas Escrituras muchos hablan sobre el comportamiento o sobre la moral, y el justo comportamiento moral es un tema fundamental en todos los profetas, pero no lo tratan única por sí mismo y de un modo sistemático. Ellos se ocupan de la ética siempre en relación con el hecho de que Dios conduce a Israel a través de la historia. Y las bienaventuranzas que las venimos a encontrar en lo que es el Nuevo Testamento, que es una serie de indicaciones, una serie de palabras que el Señor Jesús pronuncia, conocido como en el Sermón de la Montaña. Por ejemplo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Podemos preguntarnos qué son las bienaventuranzas. Sería la respuesta a una serie de virtudes o actitudes fundamentales que se encuentran en las bienaventuranzas. Serie de virtudes o actitudes. Mateo numera 8 y Lucas 4. En Mateo las bienaventuranzas mencionan los pobres de espíritu, es decir, aquellos que viven en una situación precaria y sobre todo saben y reconocen que no tienen nada por sí mismos. Hoy en día pueden existir muchas personas hablando de una pobreza material, pero también existen los pobres de espíritu que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en su vida. Y habría de hacernos esta pregunta: ¿qué tipo de pobreza tengo yo? ¿Pobreza material o pobreza de que no tengo a Dios en mi vida, de que no tengo a Dios en mi corazón? Ciertamente esta bienaventuranza, refiriéndose a los pobres de espíritu, hace mención a los que no tienen lo necesario para poder subsistir. Tales virtudes y actitudes corresponden a la enseñanza de Jesús en todos los evangelios y reflejan además el comportamiento del mismo Jesús. Por ello, el fiel seguimiento de Jesús lleva una vida animada por estas virtudes. Si yo quiero seguir a Jesús, tengo que adentrarme a leer las Sagradas Escrituras, tengo que entender y comprender el decálogo que Dios dio al pueblo de Israel, y tengo también, por lo tanto, que comprender y hacer de mi vida las bienaventuranzas. Y para finalizar, quiero tocar el último punto, que el don del Hijo de Dios y sus implicaciones morales, según las epístolas paulinas y otras. Si bien San Pablo hace también mención con referente a cómo debemos comportarnos sobriamente para esperar el tiempo en el que Jesús venga. Dice: para que no caminemos más presos del pecado, sino que según el Espíritu, puesto que si vivimos del Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 5, versículo 25. Y agradecerles su atención a esta catequesis, y en un momento más estamos por comenzar la siguiente catequesis. Muchas gracias por su atención.